pero los artistas mexicanos que trascendían y se iban a Hollywood. No todos, pero muchos se fueron a Hollywood. Dicen que el Indio Fernández fue el que modeló la estatua del Oscar. Ah, Ya lo sí. pusieron a hacer ahí la cosa. Bueno, eso dicen, yo no tengo pruebas de eso. Pero Dolores del Río, bueno, hay Katy Jurado. Katy Jurado, sí, Bueno, también. hubo muchos artistas que se fueron a vivir allá. Pero en México, el cine mexicano era maravilloso. Tú has visto esas películas que ves de repente de Sara García y ¿sabes? De toda esta Sí, todos gente que había. ellos, todos Bueno, ellos. Sara García, los hermanos Soler, todo ese cine, pues era un cine que tú sentías muy tuyo, muy costumbrista, muy desarrollado. Luego el cine de rancheras, todas eran rancheras, acuérdate, el Rancho Grande y esto y aquello. Y luego había las de policíacas también había. Había un español director que se llama Juan Orol. Ah, bueno, está Juan Orol, estamos Juan hablando. Orol hacía películas Me encanta, había un español, No. Juan Orol. Bueno, Juan Orol, pero era maravilloso Juan Orol porque... Pero tu mamá trabajó con él. No le tocó, ¿No? le tocó con Moraita, que era otro director. Okay. Pero Juan Orol era estaba loco. Dicen, las películas tienen que durar un promedio de 1 hora y media, decía, para que pudieran pasar. Y le salía corta la película a Juan Orol. Entonces, de repente terminaba la película en 1 hora 20, digamos, y salía él y decía, a petición popular, repetimos el número de las rumberas. Y les echaban el video. Para que fuera 1 hora y media. ¿Sí? Entonces, el cine tenía su mundo, tenía una forma de ver el cine. Llorabas, reías en el cine. El cine era una cosa que tú, las películas costumbristas, te daban una senda de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Y la televisión, pues no era lo mismo, pero te empezaba a meter en las tramas y en las historias de las gentes. Entonces, la telenovela fue importantísima porque hacía una especie de retrato hablado de cómo era la familia, de cómo era el amor, de cómo eran las cosas, cómo eran las traiciones, bueno, todo tenía que ver con los buenos y los malos, como para las películas también, ¿no? Pero que venían de las primeras de radionovelas, ¿no? Bueno, es que muchas radionovelas se volvieron telenovelas, pero muchas ya empezaron a hacer su propia telenovela. Empezaron a haber muchos escritores, adaptadores, y hacían adaptaciones, pues no como ahora que te hacen la versión 35 de una que ya viste hace 40 años, ¿no? Así es, pero no la puedes 35. Comparar. Pero lo maravilloso es que todos esos actores que empezaron la televisión se volvieron los maestros realmente en la televisión, en los foros. Son los que enseñaban a los actores jóvenes a sacar las cosas adelante, ¿no? Fue maravilloso eso. Los directores, que había unos directores maravillosos, pero la televisión seguía siendo una competencia a muchas cosas. Te daba una continuidad a muchas. Entonces, cuando viene la televisión comercial que se vuelve tan importante, la televisión, los comerciales, todo, se vuelve una industria increíble. Y luego cuando las telenovelas mexicanas se empiezan a exportar, pues tiene un boom increíble. ¿Por qué? Porque retrataban la vida de muchos países en determinados núcleos sociales, ¿no? Entonces yo creo que las mejores novelas se ven en Saudi Arabia, en Rusia, en Turquía. La novela mexicana la doblaban el idioma de tal y era un éxito totalmente, ¿no? Y pues así fue pasando el tiempo y pues las cosas van evolucionando y cambiando y de repente viene la competencia. La primera competencia fue el Canal 8. Canal 8 era DIM, Televisión Independiente de México, que vino de Monterrey. Entonces ya... no era de Televisa, el Canal 8. No, Canal 8 empezó compitiéndole a Telesistema Mexicano. Y fue tal la guerra que se armó ahí que acabaron haciendo una fusión de los 4 canales. Entonces ahí es donde se volvió el monopolio que decían tan famoso. Pero no quiero politizar porque lo político no tiene nada que ver. Vamos a hablar de la parte creativa, la parte... y tú de chiquito, ahí que estabas viendo los foros y que estabas ahí trayendo los cafés y todo. Yo estaba, luego me mandaron al colegio militar, luego me mandaron a la universidad. Pero el colegio militar, cuéntales un poquito con quién te ibas a tocar. Bueno, es que yo era bajista y llegué al colegio militar y hice mi grupo de rock. Porque tenía sus ventajas. Entonces siempre hay que tener sus ventajas. Tocábamos en las fiestas, salíamos al pueblo a tocar a otros lugares. Pero los jueves en la noche yo me brincaba en la barda porque mi colegio estaba metido así en un lugar donde de este lado eran los mexicoamericanos. De este lado eran los morenazos, así les vamos a llamar, los morenazos. De acá pues era la jungla donde no pasaba, y aquí estaba el pueblo. Los jueves en la noche yo me brincaba en la barda y me iba a tocar a la iglesia de los morenazos. Y aprendí a tocar el bajo y tocaban gospel. Y veía a las negras entrando en trance. I do believe, I do. Y yo me quedaba así, tocaba yo y aprendí a tocar el bajo con ellos. Con ellos, directamente con ellos. Yo con los pochos.
tocaban polcas, los pochos tocaban polcas, porque así fue desde entonces. Entonces aprendí a tocar con los polcas con ellos. Y de ahí cambié y me fui, cuando me fui a la universidad, me dio por un grupo de esos de folk singing, como Peter, Paul and Mary, yo tocaba el tololoche. Entonces andaba feliz con eso. Entonces siempre estuve queriéndome meter a la música y cuando ya por fin, un día dije que no la iba yo a hacer como rock and rollero, dije que era pues porque pues para hacer rock and roll tienes que dedicarte al rock and roll y vivir en el rock and roll. Yo tenía que sacar mi carrera adelante. Entonces yo fui un poquito... ¿Cuál era? Pues mira, yo fui a estudiar comunicaciones a la Universidad de Houston, con la suerte de que esta universidad tenía un canal propio que era de Public Service Television, una de educativa. Y aparte, pues tenía su propio estudio, tenía sus cosas, tenía una estación de radio, me hice mi programa de radio enseguida, luego me metí también al canal, de ahí fui instructor del laboratorio de televisión de la universidad, y después de eso, allá, y trabajaba en un canal local de Houston, entonces tenía yo una carrera montada, luego había otro canal que pasaba puras telenovelas mexicanas, y yo pues era el único ahí con el ingeniero, y yo, y tenía que ir a cambiar la cinta de videotape, porque pues de alguna forma pues se acababa, yo tenía que hacerlo todo eso, y estaba llorando con corona de lágrimas, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Te clavabas viendo la novela? Te picabas, o sea, te picabas, ¿sabes qué? Hay un término que dicen el síndrome de las mil y una noches. Sheresada fue una princesa que en un reino donde había un harem, había un rey que todas las noches se quedaba con una de ellas, tenía sus amores con ella y luego la mataba. Y Sheresada se puso abusada. Digo, no. Entonces llegaba el rey y empezaba a hablar con ella y de repente le empezaba a contar una historia del rey. Ay, no, ¿a poco? Entonces ya a las 4 o 5 de la mañana que el rey quería que terminara la historia, no, mañana te la termino. Y así se siguió 1001 noches, que es lo mismo que pasa con las series. Tú quieres que continúe porque te quedas picado a lo que va a pasar, a lo que va a seguir, y así es como funcionan. Es un síndrome que le llamo el síndrome de Sheresada, claro. Pero ¿cómo cambió la televisión? Que pues ahorita ya vemos pequeñas películas. Todo lo que tú ves ahora en internet y eso son pequeñas películas, no son programas de televisión per se. Hay un tipo de televisión que es doméstica, que era este es un tipo de televisión doméstica que la estás viendo y te está acompañando. No es una serie de televisión que está hecha en cine, con una técnica de cine y con un lenguaje cinematográfico. Entonces ahora hay miles de canales que transmiten series. Ya veíamos series desde los 60, ¿sabes? Sí, claro, las series, todas las... Ese series. Boom, ¿te acuerdas de Starsky y Hutch, de Columbo? Ándale, pero había miles de series de humor, había series, había unas de ciencia ficción. Perdidos en el espacio. Entonces, esa televisión pues, empezaba a tener un boom, pero después ahorita toda esa televisión es cinematográfica. Entonces no es el mismo mundo. O sea, la forma en que se hace la televisión ahora cinematográficamente tiene que ser con fórmulas de cine, desde el guión al contenido, a la iluminación, a la fotografía. Entonces yo creo que es lo más interesante. Y estamos viviendo ese momento, ahorita esa transición en México, de que pues aquellos que hacían la televisión típica, pues ahora tienen que hacer series. Quieren hacer series. Pero ya meterte a hacer series es otra cosa, completamente diferente. Y llegó el papo del desmore.